Bienvenidos a Voces de Alianza junto al padre Gonzalo Illanes. ¿Cómo está, padre? Qué gusto de verlo nuevamente. Maca, ¿cómo estábamos? Gusto verte. Feliz acá con este día bonito, bien helado, pero de la cordillera preciosa que se ve aquí desde Bellavista. Antes de empezar con el tema, acá usted menciona, por Dios, qué lindo Santiago, cuando después de una lluvia fuerte, ver la cordillera nevada, darse el tiempo, yo creo que un minuto para esto, darse el tiempo Sí. para salir a caminar algo, oler las flores que pueden estar ahí abiertas todavía, eh, porque es realmente precioso. Ahí uno puede, por lo menos a mí, cómo Dios puede hacer algo tan Es perfecto increíble. en una ciudad que a veces es como la ciudad de la furia, como diría Soda Stereo. Sí, yo que soy un provinciano militante en el sentido de que ahora soy provinciano militante. Alguna vez fui como un anti-santiaguino militante. Era así como que no, Santiago. Y ya me ha tocado vivir largos años de mi vida acá y estoy viviendo acá. Me he ido reconciliando con esta ciudad y el primer así golpe como de date cuenta que no soy tan mala fue la cordillera. Sí, Es nevada que es preciosa. una maravilla cuando ha llovido y al otro día ver así la limpieza y como lo encima que está es increíble. Sí, es un regalo y venir a Bellavista en un día así y poder tener la cordillera como más cerca, creo yo, es realmente precioso y hace, por Dios, hace bien para el alma. Padre Gonzalo, vamos al tema del siglo XXI. Así es, yo creo que no te Eh, equivocas al decir que es el tema del siglo XXI. el tema del siglo XXI, pensando que hemos vivido ya un cuarto de este siglo, estamos en el Mm, 2025, estamos viviendo un cuarto de este siglo. claro, La inteligencia artificial, como yo diría que los últimos 2 años, nos cambió todo. El chat GTP llegó para quedarse y sigue evolucionando y como es hay cientos de chats más, o sea, inteligencia artificial que uno lo puede claro. ayudar. ¿Y cómo nos relacionamos con él hoy? ¿Cómo hacemos familia hoy? Nuestro mundo laboral, todo se ve absolutamente traspasado, todo, pero no creo que haya ámbito que no esté traspasado hoy por el chat GTP. Uno le puede preguntar cómo tener una buena relación familiar y el chat GTP te hace la pauta. Es increíble. Esto Yo, es un tema que al padre le apasiona, sí, inteligencia artificial. yo iba a decir eso, iba a ser mis primeras palabras. Yo tengo que reconocer aquí, delante de tuyo y delante de los que nos estén acompañando, eh, que yo soy un usuario diario y frecuente de la inteligencia artificial. Antes de eso, a mí me encanta la tecnología. Siempre me ha gustado mucho la ciencia. eh, Desde mi formación académica, antes de entrar al seminario, yo estudiaba medicina. Y de antes de eso, de chico, me gustaban los computadores. Siempre me ha gustado la tecnología y la ciencia como empresa humana, en el sentido empresa como de proyecto humano, de usar la racionalidad que Dios nos dio para mejorar nuestra vida, para poder hacer las cosas que soñamos, que queremos, que nos alegran. Eh, la ciencia en el ámbito de la educación, la ciencia en el ámbito de la ingeniería, de la medicina, en fin. Y con la inteligencia artificial, yo soy un apasionado de la inteligencia artificial. O sea, desde el día que salió, me acuerdo hace como 2 años, sí, por ahí un poquito más, que se que salió, digo, porque esto tiene una historia larga, pero que se hizo Público, público el chat GPT, que era, o mejor dicho, se democratizó. sí, sí, en que decidieron liberar el chat GPT 3 para los usuarios habituales, y ahí como que todo el mundo empezó a poder chatear con esta cosa y darte cuenta que te daba unas respuestas tan acertadas, tan coherentes, que podía hacerte tanta pega, que empezó esta cosa, una escalada tremenda. Yo estoy suscrito a un montón de canales de inteligencia artificial, todos los días estoy viendo las novedades, siempre estoy probando. ChatGPT es la que tiene es como el nombre más, el que tiene mejor prensa o el más común, pero hay montones de otras. Está Claude de Anthropic, está Gemini de De Google, Google, que es está buenísimo. Llama de Meta. Hoy en día, de acuerdo a los estándares, no es ChatGPT la que tiene los mejores Pronto. índices, sino que es la Gemini 2.5 Pro, que hace poco. Pero no nos queremos meter en la parte técnica. Yo solamente quiero decir, a ver, que
la iglesia, por más que haya un grupo como que dice la iglesia está en contra del progreso, o sea, la ciencia nació en la matriz cultural cristiana. O sea, no fue en Oriente, fue en Occidente, y las universidades empezaron desde la iglesia, y porque la lógica es muy interesante. Decía, los cristianos creemos que el mundo es creación de un Dios que es amor y de un Dios que es racional. Y por lo tanto creemos que lo que hay acá, en lo que vivimos, tiene una lógica, tiene leyes, que uno puede esperar que no sea todo un caos, sino que tiene leyes. Ya, esto que suena un poco complejo, a nivel filosófico, es como la puerta de entrada o la matriz que permitió que el ser humano en el mundo cristiano empezara a decir, ¿y si vamos como explorando y escudriñando esta realidad y vamos sacando constantes, leyes, y vamos planteando, porque hay algo que descubrir, hay algo que encontrar como un funcionamiento, una lógica? Entonces, siempre se habla de Galileo y qué sé yo, sería otro tema, pero Galileo murió católico y al final él siempre, nunca tuvo duda como de Dios, o sea, él nunca concibió que hubiera un choque entre la ciencia y la fe. Ya, pero eso es todo otro mundo que sería más el capítulo de ciencia y fe. Hoy día queremos hablar sobre la inteligencia artificial. Hace poquito tenemos nuevo Papa, con mucho dolor, despedimos al Papa Francisco. ¿Cómo lo viste tú, Maca? Porque cuando pasó eso tú estabas un poquito delicada de salud, Sí. y conversamos con la hermana María acá. Hagamos un paréntesis en nuestra inteligencia artificial. O sea, de alto impacto, porque yo había visto al Papa Francisco ese domingo salir a dar la bendición Urbi et En la Plaza Orbi. San Pedro, Sí, claro. apenas podía hablar y todo, pero despierto el lunes, de formación profesional despierto el lunes, lo primero que hago es revisar las noticias, Claro. generalmente del hemisferio norte, pues van 5 o 6 horas más adelante que nosotros, Claro. y muerte de Francisco, te dije, a ver, ¿qué onda? Bueno, con mucha pena, porque me tocó conocerlo mucho y acercarme mucho a su magisterio por el trabajo que yo hacía en la radio. Claro. Por ese lado. Pero también, debo decir, sinceramente, con mucha esperanza del Papa, de la elección del nuevo Papa. El Papa León, sí. Porque en el fondo nuestra iglesia es tan rica, tan sabia, el Espíritu Santo sopla y siempre elige a los papas que necesitamos para los momentos que vivimos. ¿Sabes? Totalmente. Ahí el Espíritu Santo sopla y todo. Me alegró mucho conocer que en un día y medio estaba resuelto esto, a pesar de las tensiones y todos los matices todo lo que se puede decir. Pero el Papa León XIV, cuando dicen eligió el nombre de León XIV, dije, un Papa absolutamente de puente de cambio era. O sea, León XIII, con la cuestión social, con la Rerum Novarum en su momento, que se hacía cargo de toda la situación en ese momento de los trabajadores en plena revolución industrial, la situación familiar, laboral, sueldos, días de descanso, una serie de cosas que hace. Y ahí está, en el fondo, la matriz de nuestra iglesia, de alguna manera también. Dije, este Papa absolutamente se hace cargo. Algo trae. Algo trae, claro. O sea, se hace cargo de lo que tenemos hoy día en cuanto a todos los desafíos que tenemos, y uno de esos es sin duda la inteligencia artificial. Claro. Y ahí conectamos Francisco y León. Francisco, el 2025, ahora en enero, en lo que ahora sabemos que fueron los últimos meses de su pontificado, fue publicado por el Vaticano más bien, pero su pontificado publicó una carta que se llama Antiqua et Nova, que se dedica a reflexionar desde la perspectiva de la Iglesia Católica este fenómeno de la inteligencia artificial. A él le estaba preocupando, como a todos nos preocupa en el fondo, un fenómeno con tanta fuerza, tanta repercusión, tantas consecuencias, había que reflexionarlo. Y con una velocidad. Claro, los cambios antes, hace 50 años atrás, los cambios se demoraban más. Ahora la inteligencia artificial en 3 meses o 6 meses se supera a sí misma en no sé cuántas. Claro. O sea, que uno no alcanza
a dimensionar en la velocidad que vamos y eso, todos los cambios que generan y nos tensionan en la sociedad actual. Claro. Y el Papa Francisco se lanzó a reflexionar sobre esto, que es parece como una vorágine que está cambiando todo el tiempo, pero que, a ver, con cierta distancia, ¿qué podemos decir al respecto? Ya nos vamos a meter un poquito en el análisis que hace la Iglesia, la declaración más formal que ha habido de parte de la Iglesia Católica sobre la inteligencia artificial. Pero el Papa León, como bien decías tú, que al otro día su pontificado explicó que su nombre lo había elegido inspirado en León XIII, que era el que se hizo cargo de un cambio de época, la cuestión social, toda la revolución industrial, todas las repercusiones. El Papa León, al decir esto, lo mío viene de León XIII, rápidamente dijo, porque vivimos en una época de grandes cambios sociales, con las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial. Y 2 veces en sus poquitas palabras que compartió, el Papa habló de inteligencia artificial. O sea, cuando uno habla poco y las primeras palabras, uno dice, son bien pensadas y son frases bien escogidas. Y él se refirió a que la inteligencia artificial era un desafío que había que enfrentar. ¿Y cómo lo enfrentamos? Yo creo, bueno, de partida yo creo que la tecnología no es buena ni mala per se, Totalmente. sino que es cómo la ocupamos nosotros. Y es la opinión de la Iglesia en Antigua et Nova, en esta carta. En el sentido de hasta dónde nos hacemos dependientes de la inteligencia artificial. ¿Dónde entra la ética también para el trabajo? O sea, ¿cuánto le delego yo a la inteligencia artificial para que me haga el trabajo y no que me ayude en el trabajo? Claro. Hay una serie de cuestionamientos que vienen aparejados a la inteligencia artificial. En la universidad yo me acuerdo que tenía que entregar los trabajos ahora porque tuve la oportunidad de estudiar ahora y hace un año atrás, y los trabajos son revisados automáticamente por software para que no tenga inteligencia artificial. O sea, era pura cabeza la que uno tenía que sacar. Claro. Y a mí que me tocó hacer clases ahora, los trabajos se subían y automáticamente me revisaba y esto es... me marcaba en el fondo donde el alumno había utilizado las frases completas de la inteligencia artificial. Claro. Entonces, también uno dice hasta dónde y también dónde queda el ser humano, padre. Por supuesto. Y esa es la pregunta que plantea la Iglesia. Sí, a ver, quizás como para ser justos con lo que la Iglesia cree y que nuestros amigos que nos están acompañando aquí no le pongan una distancia, una barrera tremenda a la inteligencia artificial o a los avances científicos como que de eso se tratara nuestro programa. No, porque en el fondo yo creo que lo primero que me atrevo a decir es lo que dijiste tú recién, Maca. O sea, la inteligencia artificial es como cualquier descubrimiento o herramienta que desarrolla el ser humano, que no es bueno ni malo per se, sino que son herramientas que están a disposición para utilizarlas para un bien mayor, para planificar la humanidad y todo. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial hay que adoptarla, en el sentido de que ojalá todos los que nos toca vivir esta era sepamos sacarle el provecho que nos aporta. O sea, yo en mi trabajo como curita, como sacerdote y en mi vida cotidiana, muchas cosas administrativas que tengo que hacer, pero también como un referente de espacios de creatividad, yo pimponeo, con la inteligencia artificial ideas para tal cosa, le voy pidiendo que me ayude a redactar o a bosquejar algo. O sea, yo estoy como en un diálogo constante para mi trabajo, digamos, en un montón de situaciones. Hay muchos trabajos que también como que se vuelven más productivos con la inteligencia artificial. Hace poco se filtró un correo de una empresa grande que acá no está muy metida, pero que se llama Shopify, que tiene que ver con venta de comercio, o sea, con comercio electrónico, que tiene miles de trabajadores y el gerente les decía, queridos trabajadores, en un correo que era dirigido a ellos, pero porfa, prepárense y en adelante para seguir estando contratados para tener que demostrar que lo que ustedes hacen hoy no es capaz de hacerlo la inteligencia artificial. Chuta, uno dice, nos empieza a plantear un montón de desafíos, pero
me impresiona, y creo que la Iglesia en esta carta va en la misma línea. Como todos los avances tecnológicos, la inteligencia artificial plantea desafíos en cuanto a la ocupación y a la fuerza laboral humana. ¿Dónde nos ubicamos nosotros? La revolución industrial produjo eso, ¿cierto? O sea, absolutamente. ¿Dónde está la especialización? La economía cuánto creció, la especialización de las empresas, los tiempos de respuesta en la elaboración de tal o cual producto. Tal cual. La planificación de las ciudades, o sea, dónde iban a estar los barrios industriales, los barrios de los trabajadores, claro. Jerarquización dentro de la misma empresa, bueno, una serie de cosas. Y la automatización de los procesos generó, por un lado, una mayor, un mayor crecimiento, o sea, había más bienes disponibles para, no sé, para el hambre, para la vivienda, o sea, la revolución industrial le trajo progreso y posibilidad a la vida humana, pero también empezó a generar precarización del trabajo, condiciones laborales inhumanas. Entonces, había que ajustar y reflexionar y poner esta tecnología al servicio del ser humano. Hoy con la inteligencia artificial, o sea, partí con mi declaración de que yo soy un usuario frecuente y que en ningún caso la condeno y les digo que no la usen. Al contrario, creo que hay que usarla para la evangelización, para que otras personas puedan encontrarse con Dios, en fin, para todo lo más propio nuestro. Creo que hay que tener también una distancia que a veces cuesta, pero una distancia que empieza a plantear estas preguntas como la que decías tú. ¿Cuál es el límite en cuanto a la relación que yo puedo tener con esta herramienta en cuanto a mi vínculo personal? No sé si tuviste la película que se llamaba Hair, que era del año, si no me equivoco, como 2013, no sé bien, quizás me estoy carleando, pero era de un gallo que se enamoraba de una inteligencia artificial. Sí. Ella se llamaba. Sí. Y esa película era futurista y estaba pensada que esta situación ocurría en el 2025. Está como esa película de ese científico que muere su hijo y crea a su hijo a través de inteligencia que se llama IA. Claro. Yo creo que es de principios de los 2000, Sí, esa película. Y también cómo esa familia reemplaza a través de la inteligencia artificial ese vínculo con o su hijo en el fondo. Claro, pero un hijo que no crece porque queda a la edad de que el hijo murió. Es una locura, ¿eh? Y es como... Es friqueado, padre. Sí, sí. No sé si tú has visto la serie en Netflix que se llama Black Mirror. No, mi marido es fanático y a veces como es que... Terrible. Es terrible. Porque es muy crudo algunos capítulos. Cada capítulo es independiente. Pero es demasiado... O sea, hay días que me dice, no sé, realmente salía angustiado. Sí, tiene eso. Pero te hace pensar, porque lo que hace esta serie Black Mirror es agarrar situaciones de la tecnología, del mundo moderno, y como que las hace una ficción de hasta dónde podría llegar esta tecnología y qué repercusiones tienen en la vida humana. Entonces, hay muchos capítulos que tienen que ver, no sé, hay unos que tienen que ver con la inteligencia artificial y esta situación que tú acabas de compartir. Es muy interesante, que hace pensar mucho. Algunos capítulos son terribles porque plantea situaciones como muy crudas. Yo quiero compartir acá, Maca, algunos puntos de la antigua Etnova que yo creo que podemos como tratar de tener así en consideración para que esta herramienta no se nos escape y no digamos que venga y que nos invada simplemente, sino que, como ha insistido siempre el magisterio y la doctrina social de la Iglesia, que todo avance esté al servicio de la vida humana y no al revés, que no nos volvamos sus esclavos, como muchas veces nos pasa con los telefonitos, ¿cierto? Los teléfonos celulares, sin duda. Yo creo que la inteligencia artificial, padre, es lo mismo como uno como papá cuando se tiene que empezar a relacionar con las redes sociales cuando los niños entran al celular. Es lo mismo, o sea, entre más conozcamos de la inteligencia artificial, vamos a estar mejor preparados y también vamos a bajar esas barreras que a lo mejor hay gente que puede tener barreras frente a la inteligencia artificial o temor incluso, sino que es una herramienta útil, súper útil. Totalmente. Pero cómo nos vinculamos con ella y cómo también
no nos dejamos influenciar totalmente por ellas. O sea, también hay un tema ahí de la libertad del hombre como para decir, ya, ok, esto es lo que propone, pero voy a ir a buscar también en los libros, voy a desempolvarlo. Totalmente, totalmente. Mira, ahí yo tengo acá unos puntitos sobre el documento Antiqua et Nova, que como todos los documentos del Vaticano agarran su nombre en latín por las primeras palabras con que empiezan. No sé si tú sabías eso. Yo me acuerdo cuando lo descubrí, fue como mágico. Yo a mí así. cuando me lo explicaron, yo dije, ahora, Porque uno siempre escucha, no sé, pues, la carta del Papa Dilexit Nos, la carta del Papa Laudato Si, son nombres en latín que son las primeras palabras del documento, que viene de la tradición bíblica en que el libro del Génesis se llama así porque la primera palabra es en un principio, y eso se dice Génesis en griego, el Éxodo así. Ya. ¿Qué nos dice esta Antiqua et Nova? Nos dice que citando, el Papa Francisco afirma que el mero uso de la palabra inteligencia en relación con la inteligencia artificial puede resultar engañoso. En vista de ello, la inteligencia artificial no debe considerarse una forma artificial de inteligencia humana, decía el Papa, sino un producto de ella. O sea, la inteligencia humana no va a ser siempre algo único e irrepetible, y por más que haya un software, un modelo computacional de algoritmos que la emule, que la imite, nunca va a ser inteligencia humana. Y lo primero que dice este documento es, ojo, que no se nos vaya al centro de la dignidad humana, que es lo que decíamos hace un ratito. La tecnología siempre al servicio de la persona humana. Porque la IA podría ser algo que explote al ser humano, que lo manipule, que lo excluya, que perpetúe sistemas de prejuicios. Por ejemplo, como la IA, la inteligencia artificial, es un producto humano, tiene sesgos. Si tú hablas con ChatGPT o hablas con Gemini, que son de Estados Unidos, o hablas con DeepSeek, que es de China, le haces algunas preguntas a DeepSeek de qué es lo que pasó en la plaza de Tiananmen, te responde algo. Si hablas con Grok, que es de Elon Musk, y le preguntas por Elon Musk, te responde una cosa. Entonces, ojo que no estás hablando como con la pitonisa de la verdad objetiva. Estás hablando con una herramienta que ha sido formateada con principios, con sesgos particulares. Lo segundo que dice la Antigua et Nova es el tema de transparencia y responsabilidad. O sea, que estos sistemas estén sujetos a una revisión ética responsable. Sí. Que no los dejemos como ir por ahí como si fueran productos que ya no nos metamos porque es la inteligencia artificial. Nosotros somos responsables de lo que ellas producen y lo que ellas generan. Por ejemplo, hace unos días nomás, el sistema, la compañía Anthropic, con su sistema que se llama Claude, que está especialmente capacitado para ayudar a los programadores, a los ingenieros en programación, pero también muchas otras cualidades, libraron un nuevo modelo y de repente lo bajaron, porque se dieron cuenta de que con ese modelo cualquier persona podía acceder a la confección de armas biológicas o terroristas con una facilidad que no era responsable como liberar al mundo, oye, aquí, ven acá y tú puedes... Como una enciclopedia abierta. Tal cual. Entonces, se nos exige una responsabilidad y una transparencia. También en cuanto a la transparencia, se habla mucho de que las inteligencias artificiales son como una caja negra, que han llegado a un nivel de sofisticación que ni los ingenieros que la programan entienden lo que ocurre ahí. Entonces, le meten un prompt que se llama, una instrucción, y sale una respuesta. ¿Cómo lo logró? Como que no hay del todo claridad. Algunos te dicen que sí hay claridad, otros te dicen que hay un punto que no sabemos. Entonces, la transparencia y la responsabilidad en que estos bichos no se nos escapen y que nosotros sepamos lo que está pasando ahí. No puede ser que se nos vaya. Me quedan 2 puntos, Maca. Ya no, padre, por favor, estoy atenta. Después, el cuidado de la creación. O sea, la inteligencia artificial no solo debe evitar
causar el daño, sino también contribuir activamente al cuidado de la creación. Yo siempre he pensado que de repente el calentamiento global que está causando estragos en el mundo entero, que cuando tengamos una inteligencia artificial cada vez más poderosa, vamos a poder tener avances científicos que se pongan al servicio de la vida humana y que, por ejemplo, sean capaces de capturar el carbono sobrante y soluciones que a nosotros no se nos habían ocurrido. Por decirte algo, hay un proyecto de Google que con un equipo de científicos lograron codificar la estructura de todas las proteínas conocidas. Es todo un rollo en cuanto a la biología, pero era algo que humanamente era muy difícil y después con inteligencia artificial lograron hacer algo que puede repercutir en un avance tremendo para la vida humana. Entonces, bueno, cuidado de la creación y el progreso. Y finalmente el tema del bien común. Y esto es súper importante porque la inteligencia artificial está llamada a beneficiar a todos. No puede ser solamente concentrada en algunas pocas manos. Y ese es uno de los puntos que está hoy en discusión. día muy en debate, porque ya se está viendo que, por ejemplo, ChatGPT tiene una inteligencia artificial gratis, otra que pagas $20 mensuales y otra que pagas $200 mensuales, que tiene muchas más capacidades. Google acaba también de lanzar Gemini, un programa, una modalidad del uso de su inteligencia artificial de $250 mensuales. Entonces, se nos va a empezar a estratificar el uso de la inteligencia artificial ¿Quiénes van a poder tener de acuerdo a la acceso? capacidad de ingreso. Que uno podría decir es lo que pasa con todos los bienes de consumo en la sociedad, el tipo de vivienda, el tipo... Pero ojo, esto no va a empezar a generar ciudadanos de primera y de segunda. ¿Cómo lo abordamos? O países, estados que puedan pagar esos $250 o los $1,000, da lo mismo. Va a generar a lo mejor una estratificación de países. Si ya tenemos países de primer mundo y segundo, ahora vamos a tener 10 tipos de países, clases de países distintas. Tal cual. Porque si esa inteligencia artificial permite, no sé, pues padre, capturar el CO2 y eso significa que como país tengo que pagar tantos millones de dólares para tener esa opción y no me puedo permitir eso. Tal cual. Entonces, el bien común, como en todo, tiene que estar orientado, yo creo que la inteligencia, orientado en el fondo para todo, en beneficio de todos. Claro. Sin duda hay un tema obviamente económico y todo lo que se ha invertido en el desarrollo de estos software y en el fondo especialización y todo, sin duda. Pero también yo creo que llega un momento es hasta dónde estas empresas llegan a cobrar por el uso de esta tecnología. Es una pregunta abierta, claro. No estoy diciendo que hay un hasta dónde, no lo tengo no creo, sí. Yo no lo tengo claro. Es parecido a la pregunta, o sea, la pregunta que plantea es parecido como a la lógica del funcionamiento de las empresas farmacéuticas. Porque uno dice, si no cobraran, probablemente no tendrían la capacidad de generar el avance, el desarrollo que genera. Pero por otro lado, ¿cuán ético es que haya vacunas o medicamentos muy exitosos para ciertas enfermedades y que no puedan ser usados por otras personas? Entonces, bueno, son planteamientos de problema ético. Maca, este tema también daría para muchísimo. A mí me apasiona mucho. Yo quizás quisiera, para ir tratando de redondear el tema, primero decir, no nos quedemos fuera. Usemos la inteligencia artificial para la evangelización. Pongámosla al servicio del bien. Que sea una herramienta, metámonos, aprendamos a usarla. Y al mismo tiempo en que los invitaría a eso, yo creo que tenemos que tener una cierta cautela en la manera en que nos relacionamos y en la comprensión que tenemos de este fenómeno con todas las repercusiones sociales que va teniendo en el mundo laboral, en el mundo de la educación, el mundo laboral porque va dejando personas sin empleo, cómo se reconvierten estos empleos o hay que hacer medidas de transición para que permitan que no haya una pérdida de empleos tan grande. En el mundo de la educación, por ejemplo, hay personas que dicen esto va a hacer a la humanidad más tonta.
Porque claro, ya ya no se piensa, Claro, pero entonces uno dice, no se reflexiona. claro, pero yo escuchaba a un profesor que decía, es que yo no le pido a un alumno que me haga un ensayo de 3 páginas, porque lo hace con ChatGPT y cada vez la manera de burlar los filtros que tú decías que existen van a ir aumentando. Entonces yo le pido que me haga 5 ensayos, que los compare, que muestre las variables, entonces le pido que haga un proceso en el cual usa la inteligencia artificial. Entonces hay que adaptarlo. En el mundo de la economía, en fin, todo eso hay que usarlo. Y en el mundo de la evangelización también. O sea, ¿cómo le vamos dejándonos ayudar por esta herramienta para que más personas conozcan a Dios? Maca, una última cosita. Perdona que me lo he hablado toda, pero... No, el programa de usted, padre. No se es preocupe. que este tema el padre Kentenich, nuestro fundador del movimiento de Schoenstatt, a mí me captó cuando yo llegué a la JM el año 2002 en Concepción, y llegamos y tuvimos una reunión, yo no cachaba mucho, y nos pusieron una fotocopia así toda media borrosa, y era un texto del padre Kentenich de un libro que se llamaba Análisis de nuestro tiempo. Y era un extracto, una charla en que él decía, muy a resumidas cuentas, decía, los seres humanos hemos conquistado el mundo exterior. Hemos puesto líneas de ferrocarril y avanzamos distancias tremendas. Hemos inventado el telégrafo, que nos permite comunicarnos de un lado a otro. Hemos diseñado un microscopio que nos permite ver una vida que antes no imaginábamos. Somos dueños del macrocosmos. ¿Y qué pasa con el microcosmos? ¿Qué pasa con el mundo interior? Hacia adentro. Ese mundo tan antiguo, pero siempre nuevo, del cual tan poco conocemos. Y yo creo que la inteligencia artificial nos plantea también una pregunta muy grande, porque no vamos a tener un chip interior que nos permita darle sentido a nuestra propia vida, que nos permita hacernos cargo de nuestra libertad, que nos permita hacernos cargo de las grandes preguntas de la muerte, de la vida, del amor, del dolor, y la inteligencia artificial que no nos ciegue, porque la humanidad tiene un norte y un horizonte de eternidad, de trascendencia, que va siempre más allá. Padre Gonzalo, no tengo nada más que agregar. Muy bien, Maca. Muchas gracias por esa última, o sea, por todo el programa, pero la última reflexión hacia el mundo interior, hacia ese viaje infinito que no debe terminar nunca en esa conversación interna con nosotros y con Dios. Y por Dios que abrió preguntas con eso, porque es verdad. O sea, no nos podemos dejar, es verdad, hemos conquistado el mundo exterior, pero hace tanta falta, creo yo, en un mundo hoy tan complejo, con tanta vorágine, esa pausa y ese contacto íntimo de reflexión y de las preguntas importantes. Totalmente. De las preguntas importantes. Que estén muy bien, nos vamos a volver a encontrar en Voces de Alianza junto al Padre Gonzalo Illanes. Como siempre, el Padre Gonzalo invita, síganos, coméntenos, comparta, porque todo eso ayuda también a seguir evangelizando y dar a conocer Voces de Alianza y también la vida de nuestro movimiento. Que Dios los bendiga. Un abrazo. Gracias, que Chao, estén muy Maca. bien. Que esté Adiós, muy bien. Padre. Gracias.